Bounds. Bounds. Capítulo 4. Estructura y función del músculo esquelético. Fernández Vaquero. Los músculos esqueléticos son los responsables de la postura y de los movimientos del esqueleto, de aquí su nombre. Consiguen realizar su función gracias a la posibilidad de transformar energía química en energía mecánica. Las células que constituyen el tejido muscular, células o fibras musculares, disponen de una maquinaria proteica diferenciada que permite el fenómeno de la contracción muscular. Repasaremos esta función fisiológica, así como las bases que nos permiten explicarla. Estructura del músculo esquelético. Composición del músculo esquelético. Las células musculares o miocitos, que están especialmente diferenciadas, reciben el nombre de fibras musculares, debido a su forma alargada. Cada fibra muscular está rodeada por una fina red de fibras reticulares, endomisio. Se encuentran agrupadas en paquetes, entre los que encontramos estructuras del tejido conjuntivo, perimisio, fibras colágenas, elásticas, vasos y nervios. Todo el músculo está recubierto por una vaina de tejido conjuntivo, epimisio, que se continúa con el tejido conjuntivo que rodea los paquetes de fibras y a los tendones. La fibra muscular es una célula cilíndrica, alargada, polinucleada, cuyos núcleos pueden ser varios cientos. Se encuentran situados inmediatamente por debajo de la membrana. Son las células más largas de nuestro organismo y se originan por la función de muchas células musculares embrionarias individuales. Los núcleos los encontramos a intervalos a lo largo de la célula y presentan posiblemente alguna forma de comunicación internuclear que garantiza que las propiedades celulares sean compatibles a lo largo de toda la célula. Sin embargo, cada núcleo guarda también un determinado grado de autonomía, hecho que se confirma al observar diferentes grados de adaptación en una misma célula muscular en respuesta a un estímulo como la electroestimulación. A la membrana celular se le denomina sarcolema, mientras que el citoplasma de las células musculares se denomina sarcoplasma. Las fibras musculares contienen escaso citosol, y la gran mayoría del citoplasma está ocupado por unas estructuras complejas denominadas miofibrilla. Figura 4.1. Dibujo esquemático de una fibra muscular, en la que se aprecia la disposición de las miofibrillas y de las diferentes estructuras celulares. Las miofibrillas son haces de proteínas elásticas y contráctiles que llevan a cabo la función de la contracción. Las fibras musculares contienen un extenso retículo sarcoplásmico, el cual se dispone de forma especial alrededor de las miofibrillas. Figura 4.2. Disposición de los túbulos T y el retículo sarcoplásmico alrededor de las miofibrillas. Obsérvese la estrecha relación entre esas estructuras celulares. La función de dicha estructura es concentrar y secuestrar iones de calcio. En íntima asociación con el retículo sarcoplásmico, encontramos los túbulos T o túbulos transversos. Estas estructuras son invaginaciones del sarcolema, que penetran hacia el interior de la fibra perpendicularmente a la superficie, de modo que la membrana de los túbulos T es el propio sarcolema y en su interior encontramos líquido extracelular. Permiten que el potencial de acción que se origina en la superficie de la célula en la placa motora se propague hasta alcanzar el interior de la fibra. Las cisternas de retículo sarcoplásmico se asocian con los túbulos T, formando una estructura conocida como triada, que es fundamental para la contracción muscular. Figura 4.2. El resto de estructuras que encontramos en el espacio citosol entre las miofibrillas son mitocondrias, aparato de Golgi, granulos de glucógeno y depósitos de triglicéridos. Las mitocondrias son las responsables de generar la principal molécula energética, el ATP.
Contienen todo el material enzimático necesario para oxidar los precursores de alta energía, dinucleótido de adenina, nicotinamina, NADH, en oxígeno molecular y agua. Durante este proceso, gran cantidad de energía química es captada por el ATP. Además, el sarcoplasma contiene mioglobina en solución, proteína que se une al oxígeno y es en parte responsable del color rojizo del músculo y en otras proteínas solubles. Las miofibrillas son las estructuras contráctiles de la fibra muscular. Cada fibra muscular contiene más de 1000 miofibrillas que ocupan la mayor parte del volumen intracelular, dejando poco espacio para el citosol y el resto de organelas. Cada miofibrilla, a su vez, está compuesta por proteínas de diversos tipos, proteínas contráctiles, actina y miosina, proteínas moduladoras, tropomiosina y troponina, y proteínas gigantes accesorias, las cuales confieren al músculo la elasticidad, titina y neulina. Ultraestructura de las miofibrillas. Si damos al músculo un corte longitudinal, observamos bandas oscuras alternando con bandas claras. Figura 4.3. Aspecto de las células musculares estriadas. Se aprecian las bandas claras y oscuras. Si se observan al microscopio de luz polarizada, las bandas oscuras son anisotrópicas, por lo que se denominan bandas A, mientras que las claras son isotrópicas, y de aquí su denominación bandas I. Las bandas I se acortan durante la contracción, mientras que la longitudinal de las bandas A permanece constante. En la mitad de una banda I se aprecia una delgada línea transversal, es la línea Z. La porción de las miofibrillas situada entre dos líneas Z es lo que denominamos sarcómero. Todos los cambios que acontecen en el ciclo de relajación-contracción se describen en esta unidad funcional. A gran aumento podemos comprobar las bandas I y A. Están constituidas en realidad por miofilamentos de dos clases, filamentos finos de actina y filamentos gruesos de miosina. Pero no son las únicas estructuras que aparecen en el sarcómero. En el sarcómero distinguimos los siguientes elementos. Figura 4.4. Elementos del sarcómero que confieren al músculo esquelético su aspecto estriado. Discos Z. Estructuras en zigzag compuestas por proteínas de anclaje para los filamentos finos. Cada extremo del sarcómero es un disco Z. Bandas I. Isotrópicas. Son bandas de color luminoso, las más claras, y representan a la región que está ocupada solo por filamentos finos. El disco Z se encuentra en la mitad de una banda I, por lo que cada mitad de una banda I pertenece a un sarcómero diferente. Bandas A. Anisotrópicas. Las más oscuras de las bandas de un sarcómero. Corresponde a toda la longitud de un filamento grueso. En los extremos de la banda A, los filamentos finos y gruesos se encuentran solapados. La porción central solo está ocupada por filamentos gruesos. Zona H. Corresponde a la porción central de la banda A, que está ocupada únicamente por filamentos gruesos. Líneas M. Es la zona de inserción de los filamentos gruesos. Divide en dos partes iguales a la banda. Cada filamento fino está rodeado por 3 filamentos gruesos y 6 filamentos finos. Rodean un filamento grueso. La disposición adecuada de los filamentos en el sarcómero está garantizada por otro tipo de proteínas, las proteínas elásticas titina y neulina, figura 4.5. La titina y la neulina estabilizan la estructura del sarcómero y permiten que recupere su longitud de reposo después de la contracción. Proteínas contráctiles. La miosina actúa como un verdadero motor molecular. Es la proteína que forma los filamentos gruesos de la miofibrilla y constituye la mayor parte de la banda A. En los diferentes tipos del músculo existen distintos isoformas de miosina, lo cual permite en la actualidad tipificar las fibras musculares gracias a las técnicas de anticuerpos monoclonales.
Cada molécula de miosina es un hexámero compuesto de dos cadenas proteicas pesadas que se entrelazan para formar una larga cola y unas estructuras globulares denominadas cabezas. En la zona de la cabeza, con cada cadena pesada se asocian dos cadenas proteicas ligeras. Estas tienen función moduladora y por motivos históricos reciben el nombre de cadena ligera esencial y cadena ligera reguladora. De manera que, en realidad, la miosina consta de 6 cadenas proteicas, 2 pesadas y 4 ligeras. El tratamiento proteolítico de los filamentos gruesos da lugar a la meromiosina pesada y a la meromiosina ligera, y a la proteólisis de la meromiosina pesada a su vez da lugar a los subfragmentos S1 y S2, figura 4.6. Esquema del filamento grueso del sarcómero y estructura de la molécula proteica de miosina, en la que se distinguen las porciones de meromiosina pesada y meromiosina ligera, obtenidas por la proteólisis. La proteólisis de la porción pesada permite diferenciar los fragmentos S1 y S2. La fracción S1, conocida también como cabeza de los puentes de unión, contiene todas las funciones motrices de la molécula, es decir, la capacidad de producir fuerza y movimiento. La estructura cristalográfica del S1 demuestra que el fragmento consta de 3 dominios funcionales principales. 1. Un dominio contiene el punto de unión con la actina y la zona para la hidrólisis del ATP, dominio catalítico. 2. El dominio del cuello, que se extiende hacia la cola de la molécula y parece quedar estabilizado por su interacción con las dos cadenas ligeras. 3. Entre ambos se encuentra el dominio conversor. Un cambio en la conformación de S1 mientras se encuentra fuertemente unido a la actina parece que es lo que provoca el golpe de movimiento o golpe de potencia, que subyace a la producción de fuerza y movimiento. Unas 250 moléculas de miosina se unen para formar un filamento grueso en el músculo esquelético. Este filamento se dispone de manera que las cabezas de miosina quedan en los extremos y la porción central está constituida por una haz de colas de miosina. La porción de miosina que constituye el bastón es rígida, pero las cabezas que proyectan hacia afuera tienen una región elástica y bisagra, que es la zona por la cual se unen la porción rígida. Esta zona de bisagra permite a las cabezas girar alrededor de su punto de inserción. Otra característica de la cabeza de miosina es que actúa como enzima ATPasa. Esto permite que la cabeza hidrolice el ATP y utilice la energía liberada para el proceso de la contracción. Cada isoforma de cadena pesada de miosina tiene su propia actividad ATPasa característica. Los tipos 2A y 2X son las isoformas más rápidas que se expresan en el músculo esquelético de los seres humanos, encontrándose otra miosina muy rápida, 2B. En roedores y otros animales pequeños, las miosinas rápidas presentan ciclos de actividad ATPasa más cortos, por lo que las fibras que las expresan pueden conseguir velocidades de acortamiento mucho más rápidas. La actina es la proteína que forma los filamentos finos de la miofibrilla. Una molécula de actina es una proteína globular, actina G. Normalmente, múltiples moléculas de actina G polimerizan para dar lugar a cadenas largas o filamentos, actina F. En el músculo esquelético, 2 polímeros de actina F se entrelazan entre sí para dar lugar a los filamentos finos de las miofibrillas, figura 4.7. Esquema del filamento fino del sarcómero y estructura de la molécula proteica de actina, a la que se asocian las proteínas reguladoras troponina y tropomiosina. La mayor parte del tiempo, los filamentos finos y gruesos que se disponen en el paralelo están conectados por puentes de unión que mantienen el espacio entre los filamentos. Los puentes de unión los constituyen las cabezas de miosina, que se unen débilmente a los filamentos de actina. Cada molécula de actina G presenta una zona posible de unión a la miosina.
puentes de unión a la miosina. Los puentes de unión de la miosina presentan dos conformaciones. La primera, cuando se unen a la actina, y los productos de la hidrólisis ADP más fosfato inorgánico están todavía unidos. La palanca se encuentra entonces en la fase inicial del golpe de movimiento. La segunda tiene lugar al final de esta fase, cuando el ADP y el fosfato se liberan. Esta unión, al contrario de lo que se ocurre en la primera fase, es potente y es la que se produce en la etapa de rigor o en ausencia de ATP. La primera unión, sin embargo, es una unión débil debido a la baja afinidad de la miosina por la actina. Proteínas moduladoras regulan el proceso de la contracción, impidiendo que, en presencia de ATP, el músculo esté contraído de forma continuada. Troponina y tropomiosina, ambas proteínas se encuentran en los filamentos finos, asociadas a la actina. Tienen la función de regular la unión entre actina y miosina, impidiendo que durante la relajación se formen los puentes cruzados y se desencadene la contracción. La tropomiosina es una proteína alargada que rodea en espiral a los filamentos de la actina, cubriendo los puntos de unión de la actina con la miosina, cuando el músculo se encuentra en estado de reposo. La troponina es una proteína que consta de 3 subunidades. Troponina 1, gran afinidad por la actina. Troponina T, gran afinidad por la tropomiosina. Y troponina C, gran afinidad por el Ca++ citosólico. Cuando la concentración del calcio en el citosol es alta, hecho que acontece cuando se desencadena la contracción muscular, dicha subunidad de la troponina se une al calcio provocando un cambio conformacional en la molécula que permite desplazar a la tropomiosina, dejando a su vez al descubierto los puntos de unión actina-miosina. Figura 4.8. Corte transversal del filamento fino para presentar un esquema de la secuencia de interacción del calcio con la proporción de tropamina C. Esta unión modifica la conformación del complejo de la troponina, provocando el desplazamiento de la tropomiosina, lo que permite dejar al descubierto los puntos de unión actina-miosina, posibilitando la contracción. La titina es una enorme molécula elástica. Es la proteína más grande que se conoce. Tiene más de 25.000 aminoácidos. Se extiende desde un disco Z hasta la línea M, figura 4.5. Tiene varias funciones. Estabilizar la posición de los elementos contráctiles y gracias a su elasticidad recuperar la longitud de los músculos durante la relajación o la posición de reposo. Además, contribuye de forma importante a la generación de tensión pasiva del músculo. La titina tiene la propiedad de actuar como un muelle que proporciona elasticidad a las fibras musculares en estado de relajación. Solo el segmento de titina confinado a la banda I es funcionalmente elástico. La banda I juega un importante papel en la elasticidad muscular. El modelo actual para explicar la elasticidad muscular implica diferentes mecanismos que dependen de la fuerza generada. La titina es ayudada por la neulina, una proteína gigante no elástica que discurre conjuntamente al filamento fino y se inserta al disco Z. La neulina contribuye a la alineación de los filamentos finos en el sarcómero. Función del músculo esquelético. Fisiología de la contracción muscular. La contracción del músculo esquelético es un proceso que nos permite generar fuerza para mover o resistir una carga. Se define como la activación de las fibras musculares con tendencia a que éstas se acorten. En fisiología muscular, la fuerza generada por el músculo se contrae, se denomina tensión muscular. La carga es un peso o fuerza que se opone a la contracción de un músculo. La generación de tensión en un músculo es un proceso activo que requiere un aporte energético por parte del ATP.
Inicialmente, se pensó que los músculos estaban constituidos por moléculas que se encogían y se acortaban, cuando se activaban y se estiraban de nuevo a relajarse, algo opuesto a lo que ocurre con los elementos elásticos. Estas teorías se reforzaron al observar que la miosina formaba una molécula helicoidal y que se acortaba con el calor, fenómeno por el cual un filete de carne reduce su tamaño al ser cocinado. Fue en 1954 cuando Andrew Fielding, Huxley y Nie Herke descubrieron que la longitud de la banda A permanece constante durante la contracción, mientras que las bandas 1 y la zona H se acortan. Como la banda A corresponde al filamento de miosina, comprobaron que era imposible que la miosina acortara su longitud durante la contracción. Junto a ellos, Hooke y Huxley, de forma simultánea pero independientemente, propone la teoría del deslizamiento de los filamentos para explicar la contracción muscular, teoría que sigue vigente en la actualidad. En realidad, para que se lleve a cabo el fenómeno de la contracción muscular entre la actina y la miosina, se requiere la presencia de calcio, que permite dejar libres los puntos de unión de actina-miosina y del nucleótido ATP, el cual, gracias a la actividad ATPásica de la miosina, se hidroliza, liberando energía procedente de un enlace fosfato. Esta energía es la que permite el golpe de movimiento. Cuando en las células musculares se dispone del calcio, pero no de ATP, se produce el estado de rigor, en el que actina y miosina se encuentran fuertemente unidas sin deslizamiento de los filamentos, y por tanto, sin que se genere fuerza. Sin embargo, cuando añadimos ATP, la unión del ATP conduce a la rápida disociación de los puentes de unión entre actina y miosina y permite generar fuerza. El principal movimiento del brazo de palanca de la molécula de miosina se produce al liberarse fosfato del ATP, ya que este cambio se asocia con una gran cantidad de energía libre, liberada. Sin embargo, parte del movimiento podría deberse a la unión y liberación del ADP. De hecho, cuando se añade ADP al complejo actina-miosina, se reproduce dicha fracción de movimiento. Golub, 1996. Si bien estos hallazgos solo han podido demostrarse en miosina de músculo liso, sin embargo, cuando observamos a los músculos in vivo, comprobamos que se pueden acortar, quedarse con la misma longitud o incluso elongarse durante los diferentes tipos de contracción. El tipo de contracción que se produce depende de la interacción entre la magnitud de la fuerza desarrollada por el músculo y la carga externa que se aplica. Cuando la fuerza desarrollada por el músculo es mayor que la carga externa aplicada, las fibras se acortan durante la contracción. Cuando la fuerza desarrollada es igual a la carga o si resulta imposible desplazar la fuerza externa, la longitud global del músculo permanece constante. El resultado, una contracción isométrica. Si la fuerza desarrollada por el músculo es menor que la fuerza aplicada, el músculo se estira durante la contracción. Teoría del deslizamiento de los filamentos para explicar la contracción muscular. En situación de reposo, los filamentos finos y gruesos de un sarcómero se solapan ligeramente. Durante la contracción, los filamentos finos y gruesos se deslizan unos sobre otros, aproximando la línea Z hacia el centro del sarcómero. Para que esto ocurra, la actina y la miosina tienen que estar en contacto a través de los denominados puentes de unión. Este fenómeno puede observarse al microscopio óptico. Durante la contracción, la banda 1 se acorta, compuesta solo por filamentos de actina cuando no están solapados con los de miosina, y las bandas A permanecen constantes. También se acorta con la zona H, zona que solo contiene miosina, y, en consecuencia, el sarcómero se acorta. Estos cambios son compatibles con la teoría de que los filamentos finos se deslizan sobre los filamentos gruesos, aproximándose desde los extremos del sarcómero hacia el centro, como se muestra en la figura 4.9. Posición de las estructuras del sarcómero en situación de reposo y de contracción muscular según la teoría del deslizamiento.
Se observa el acortamiento de la banda 1 y de la zona H, mientras de la banda A permanece con la misma longitud. La fuerza que empuja el filamento fino es el movimiento de los puentes de unión con la miosina. La miosina es una proteína motora que convierte la energía química contenida en un enlace del ATP gracias a su actividad ATP-ácica en energía mecánica. La energía liberada por la hidrólisis del ATP cambia el ángulo entre la cabeza de la molécula de miosina y el eje largo del filamento. Esta rotación de la cabeza de la molécula de miosina alrededor de su cuello flexible genera el golpe de movimiento, que es la base de la contracción muscular. Los filamentos de actina actúan como los rieles por los que caminan las cabezas de miosina. Durante el golpe de movimiento, el movimiento de las cabezas de miosina empuja los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Al final de un golpe de movimiento, la miosina suelta la actina, retrocede y se une a una nueva molécula de actina, preparada para comenzar el nuevo ciclo contráctil. Este proceso se repite múltiples veces mientras la fibra muscular se contrae. Acoplamiento quimiomecánico, ciclo de los puentes de unión. Durante la contracción, los puentes de unión de la miosina se unen firmemente a la actina y se vuelven a separar en una secuencia cíclica. Este ciclo se produce en una sola dirección, gracias al acoplamiento de las diferentes fases de los puentes de unión a las fases de la hidrólisis del ATP por la miosina. En cada golpe de movimiento de un puente de unión de la miosina se hidroliza una molécula de ATP. Los pasos que tienen lugar en este ciclo son los siguientes. Primero, el ATP se une a la miosina provocando la disociación entre actina y miosina. Segundo, el ATP se hidroliza y se vuelve a asociar a la actina y miosina. Tercero, se liberan los productos de la hidrólisis ADP más un fosfato inorgánico. De estas fases, 2, la unión del ATP a la miosina y liberación del fosfato, son altamente favorables desde el punto de vista energético y sirven para establecer la dirección del ciclo de izquierda a derecha, figura 4.10. Ciclo de los puentes de unión actina-miosina, esquema para mostrar la reacción que tiene lugar durante la contracción del músculo esquelético, donde A es la actina y M la cabeza de la molécula de miosina. Existen dos tipos de interacción actina-miosina, uno denominado débil, durante el cual no se genera fuerza ni movimiento, y otro fuerte. La transición entre la interacción débil y la fuerte están íntimamente relacionada con el golpe de movimiento. Asimismo, se ha establecido la hipótesis de que la liberación del fosfato está íntimamente ligada a dicha transición. Este modelo de funcionamiento de los puentes de unión requiere que la miosina disponga de dos zonas flexibles, las cabezas de miosina. Repetidamente se unen, lanzan y se liberan de las moléculas de actina, empujando al filamento fino hacia el centro del sarcómero, hacia la línea M. El dominio catalítico de la cabeza de miosina, como se ha indiciado anteriormente, presenta una zona de unión para la actina y otra para el ATP. Si elegimos de forma arbitraria, como un punto de inicio del ciclo de los puentes de unión, la interacción fuerte entre la actina y la miosina, podemos detallar los acontecimientos que tienen lugar de la siguiente forma y que se presentan esquemáticamente en la figura 4.11. Ciclo de los puentes de unión actina-miosina. Explicación en el texto. Primero, estado de rigor, donde la actina está unida fuertemente a la miosina, pero no hay ATP unido a la miosina. Segundo, una molécula de ATP se une a la cabeza de miosina y se modifica la afinidad de la miosina por la actina, de forma que la miosina libera actina. Tercero, la zona de la cabeza de miosina en la que se encuentra el punto de unión al ATP rodea al ATP y se produce la hidrólisis del nucleótido por la actividad ATPasa. Cuarto, la cabeza de miosina que ha quedado libre rota
se vuelve a unir débilmente a una nueva molécula de actina G, una o dos posiciones separada de la que había unido previamente, junto con los productos de la hidrólisis. Esta es la situación en la que se encuentra el músculo cuando está relajado. En este momento, la cabeza de miosina está preparada para el golpe de movimiento, siempre y cuando la tropimiosina permita la unión entre la actina y miosina, lo cual será posible al aumentar la concentración citoplasmática del calcio. Quinto, al liberarse el fosfato inorgánico, producto de la hidrólisis del ATP, la cabeza de miosina genera el golpe de movimiento, produciendo la mayor parte del movimiento. Sexto, a continuación, se libera el otro producto de la hidrólisis, el ADP. Parece que la liberación del ADP permite cierta fracción del movimiento. Golub y Coles, 1996. En este momento, se establece la unión fuerte entre actina y miosina y da lugar al comienzo de un nuevo ciclo. La miosina, por sí sola, es capaz de hidrolizar el ATP, pero muy lentamente. Cuando se añade actina, la velocidad de esta reacción de hidrólisis es aproximadamente unas 200 veces mayor, de manera que la actina actúa como un catalizador de esta reacción. Regulación del ciclo por las proteínas reguladoras. En el músculo intacto, cuando la tropomiosina está en su posición de bloqueo, permite la unión débil entre actina y miosina, pero impide el golpe de movimiento. En esta situación, el músculo está relajado. Para que se produzca la contracción, la tropomiosina debe cambiar su conformación, lo cual permite que tenga lugar el golpe de movimiento. El control de la conformación de bloqueo o de no bloqueo de la tropomiosina lo realiza la troponina en función de la concentración de calcio que hay en el citoplasma. De manera que al salir el calcio del retículo sarcoplásmico, la troponina C se une de forma reversible al calcio, lo que provoca el desplazamiento de la tropomiosina, dejando al descubierto los puntos de interacción fuerte actina-miosina. Secuencia de la contracción muscular. En la actualidad, admitimos que calcio 2+, es el activador intracelular de la contracción en todos los tipos de músculos. La generación fisiológica de tensión muscular voluntaria en el que el ser humano intacto requiere la participación del sistema nervioso y de la fibra muscular, solo así es posible que se acoplen los mecanismos de excitación-contracción que finalizan con la generación de tensión muscular. Podemos identificar una secuencia con los siguientes eventos que se producen de forma rápida y que dan lugar al acoplamiento excitación-contracción. Primero, generación de un potencial de acción y llegada a través de la acción de las motoneuronas, de la médula espinal hasta su porción terminal o placa motora. Segundo, en la placa motora se libera desde la porción terminal del axón un neurotransmisor, acetilcolina, al espacio situado entre el botox del axón y el sarcolema. Tercero, en esta zona el sarcolema de la fibra muscular posee receptores para acetilcolina, los cuales al activarse provocan la apertura del canal iónico. Cuarto, la apertura de dichos canales permite la entrada de grandes cantidades de iones de sodio al interior de la fibra muscular, iniciando en ella un potencial de acción. Quinto, el potencial de acción se propaga por todo el sarcolema, sin olvidar su propagación hacia el interior de las fibras, gracias a la estructura denominada túbulos T. Sexto, la llegada del potencial de acción al interior de la célula y en concreto al retículo sarcoplásmico provoca la liberación de grandes cantidades de iones de calcio, desde el retículo sarcoplásmico al interior del citosol. Séptimo, los iones de calcio se unen a la troponina, la cual a su vez cambia su conformación permitiendo que interactúen la actina y la miosina. Octavo, la actina y la miosina en presencia de ATP provocan el deslizamiento y el acortamiento del sarcómero, llevando a cabo el proceso de la contracción. Noveno, al cabo de una fracción de segundo, al cesar el potencial de acción,
Los iones de calcio son secuestrados, de nuevo del citosol al interior del retículo sarcoplásmico, gracias a una bomba de calcio situada en la membrana del retículo que consume ATP. La acción de esta bomba se ve mediante la proteína calsecuestrina, hasta la llegada de un nuevo potencial de acción. Esto hace que cese la contracción muscular. Todos estos eventos dan lugar a un complejo y organizado proceso de transducción de señales que utiliza membranas especializadas, uniones entre membranas y canales iónicos, tanto en el exterior como en el interior de la célula. De manera que, como podemos comprobar, la salida de calcio desde las cisternas del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma, gracias a la llegada de un potencial de acción, junto con la presencia del núcleo ATP, permiten la contracción muscular. El estado de rigor se produce cuando la concentración intracelular de calcio es elevada, pero no existe el nucleótido ATP. Es el caso del fenómeno de rigor mortis, en el cual el deterioro de las membranas del retículo sarcoplásmico hace que el calcio contenido en su interior salga al citoplasma, y al haber muerte celular, la generación de ATP cesa y las reservas de ATP se acaban. En estos casos, la actina y la miosina se encuentran fuertemente unidas, pero no se produce el golpe de movimiento necesario para deslizar los filamentos sobre los filamentos. Bounds.